Luego de que Kid saliera victorioso de Wano y llegara a las costas de Elbaf, nos quedó bien en claro de que por sí solo no estaba al nivel de los emperadores ni de chiste, puesto que Shanks se lo quitó del medio a él, y por si a las dudas, hace una Kama más poderoso de un solo ataque. Pero entonces, ahora me surge la duda, ¿qué tan poderoso llegó a ser el Supernova? Una forma de hacernos una idea es trayendo a un personaje que ha demostrado tener un nivel impresionante a pesar de que a día de hoy quizás se quede un poquito abajo en las escalas de poder por el puesto que ocupa, y ese es Katakuri, quien es más poderoso entre los dos y además, ¿quién ganaría en un enfrentamiento 1 versus 1 si ambos tuvieran que pelear? Descúbrelo ya, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Bien, lo primero que debemos hacer para poder responder a las preguntas que nos planteamos es hablar de los puntos fuertes de ambos personajes, así que empecemos con Kid. De lejos la característica que más resalta del Supernova es su descomunal resistencia, y evidencia de esto es que el Colorado estuvo recibiendo golpes de los emperadores durante toda la guerra de Onigashima y al final pudo alzarse con la victoria, algo que se le debe reconocer puesto que en ningún momento le vimos emplear de forma canónica ninguno de los 3 tipos de haki para defenderse, pero para hablar claramente, paraba los golpes de pechito, o bueno, casi, ya que usaba su fruta para protegerse con el metal. Pero bueno, en su enfrentamiento contra Big Mom sirvió de soporte para Law, aguantando a la señora todo lo que pudo para que el cirujano pudiera operar, nunca mejor dicho, en su contra. Pero bueno, por otro lado también está su fuerza bruta, la cual empleaba en forma de ataque con una potencia descomunal. Si era capaz de crear animales metálicos y estamparlos contra Big Mom haciendo que ésta se chocara contra las paredes, no me quiero ni imaginar lo que le haría a un personaje que pese menos que ella, y eso es algo que no es muy difícil de encontrar, como podrán imaginar. Pero bueno, el punto es que en un choque de ataques probablemente el que se enfrente a él tendrá las de perder. Y por último tenemos los poderes de su fruta en sí mismos, los cuales puede llevar a otro nivel si despierta su fruta, haciendo así que más allá de atraer los metales y luchar con ellos, le pueda aplicar magnetismo tanto al resto de objetos como a las personas. Esto sirve para tenderle una trampa mortal a cualquiera que no tenga la resistencia que demostró tener Big Mom cuando le sepultó en una montaña de chatarra. Y por último está su ataque definitivo, el Punk Damage, un cañón con una potencia increíble que es capaz de disparar un rayo láser electromagnético. De momento no sabemos qué tan mortal es, porque no se ha papeado a nadie con él, pero si ni Big Mom pudo levantarse luego de que le disparara con él, la cosa estaría complicada para el que no cuente con tanta fuerza como la vieja. Pero mucho Kid, pasemos a Katakuri, y no es un secreto para nadie que su característica más resaltante es el haki de observación avanzado, quien necesita aguantar un golpe si se puede ver el futuro y esquivarlo, pues eso es lo que hace el señor amante de las donas. Además, combina de excelente manera este recurso con una velocidad de reacción bastante resaltante que tiene el personaje, siendo uno sumamente ágil, quizás no tanto como los ataques de Luffy en su forma Snake Man o la velocidad de desplazamiento de Sanji, pero su velocidad no es nada despreciable. Por otro lado también está un buen dominio de su haki de armadura, que le permite asestar golpes bastante potentes. Eso sí, no lo tiene a nivel avanzado, cabe resaltar, puesto que no es capaz de generar daños internos con sus golpes. Y por último, pero no menos importante, está el dominio de su fruta del diablo, a la cual le da un montón de usos bastante interesantes, como el de adoptar formas más ágiles para poder desplazarse por el terreno de combate, o generar más extremidades para poder aumentar su rango de alcance, o incluso despertar su fruta para atrapar a sus adversarios en cárceles de mochi, de las cuales es muy complicado salir, a menos que seas Luffy y te las comas. Pero bueno, ya que hablamos de los puntos fuertes de ambos, ahora toca mencionar los débiles. Absolutamente todos los personajes de One Piece tienen como mínimo un punto débil que resalta bastante dentro de la obra, y estos dos personajes no son la excepción, así que hablemos de Kid. Sin duda alguna el punto más débil del Supernova quedó en evidencia recientemente cuando Shanks lo reinició en la carrera por el One Piece, y esa es su carencia en el dominio avanzado de los hakis. Kid posee los 3 tipos del recurso, pero en ningún momento le vimos emplearlos en combate, ni siquiera de forma simple, por ende mucho menos de forma avanzada, y esto le hubiera ayudado mucho para al menos predecir el peligro que le suponía intentar atacar con su cañón a la flota del emperador. Con esto se demuestra que a día de hoy en One Piece, si no tienes ningún tipo de haki desarrollado, es muy complicado mantenerse entre los combatientes de primer nivel. Pero bueno, adicional a esta característica, otro punto débil del personaje es que para poder utilizar su ataque definitivo, o sea el Punk Damned, necesita prepararlo durante un buen tiempo. Esto le deja bastante indefenso ante los ataques de los enemigos, sobre todo si estos son rápidos, por lo que en una batalla donde tenga
ya que enfrentarse con alguien con un dominio avanzado de haki de observación y una velocidad de movimiento más o menos destacable lo tendría extremadamente difícil para poder utilizar esta técnica. Pero pasemos a Katakuri. Sin duda alguna, su más grande debilidad es la dependencia extrema que tiene del haki de observación avanzado, llegando hasta el punto de no poder defenderse eficientemente si este no es capaz de usarlo para predecir los ataques que usan sus enemigos. Adicional a esto, también demostró no tener una resistencia buena, puesto que cayó derrotado luego de enfrentar a Luffy en forma Snake Man. Esto, claro, hace unos 5 años atrás sería digno de admirar, pero si lo vemos en retrospectiva hoy día, no pudo aguantar golpes que no tenían ni haki de armadura avanzado, ni haki del conquistador avanzado, ni la potencia que le otorga alguna clase de despertar o algún daño interno alternativo, por lo que si solo se lo pudieron bajar con haki de armadura, quiere decir que cualquier luchador de primer nivel que haya luchado en la guerra de Onigashima también podría hacerlo si logra engancharlo bien con sus técnicas. Y ahora, sabiendo esto, ¿quién ganaría en un enfrentamiento si ambos lucharan? Y antes de continuar, les comento brevemente que la pestaña de miembros está activa en el canal. A través de ella pueden apoyarme con una pequeña donación mensual. Además, así podrán desbloquear los emojis exclusivos de esta comunidad. Échenle un ojo, no se imaginan lo barato que sale y lo mucho que me ayudan con ello. Como bien he dicho en los videos anteriores de esta sección, yo en este punto podría inventarles un fanfic en donde ambos personajes lucharan, pero esto a mi parecer no sería una solución objetiva para resolver esta duda, puesto que la decisión se tomaría de forma arbitraria, es decir, si me gusta más Kid, desarrollaría la pelea de tal forma en la que él ganara, y lo mismo ocurriría si Katakuri fuera el que me gustara más, por lo que para poder decidirlo los compararemos a ambos e intentaremos llegar a una conclusión lógica basándose en hechos que han ocurrido en el manga. Pero bueno, si empezamos comparándolos en resistencia, definitivamente Kid se come a Katakuri, puesto que la suya se basa en resistir el daño que sus rivales le hacen, mientras que el de Katakuri se basa en evitarlos, y la clave aquí es entender que la defensa del comandante Dulce no es infalible, existe un margen de error en ella que depende de lo concentrado que este puede estar en el combate, además de que también quedó bien en claro que no tiene su haki de observación avanzado permanentemente activo, puesto que si lo tuviera, no hubiera caído en trampas como la de César en la mini historia del Yerma. En cambio, la defensa de Kid falla cuando este recibe ataques descomunalmente poderosos como el que vimos que le hizo Shanks, pero en este caso puntual, su rival no sería capaz de llegar a esta escala de poder con sus ataques, por lo que en un duelo de resistencia veo más fácil que Katakuri se desconcentre y pierda contra Kid, que Kid pierda porque Katakuri le golpeó lo suficientemente fuerte como para noquearlo. Ahora, si hablamos del dominio de haki, aquí es evidente que gana Katakuri, puesto que domina uno de forma avanzada y ha demostrado ser capaz de emplear los otros dos de forma básica, mientras que Kid, a pesar de que posee los tres tipos también, no emplea ninguno en combate. Y ahora, si nos vamos al dominio de sus frutas, aquí es donde la cosa se pone un poco más complicada, puesto que ambos son muy buenos usuarios de sus respectivas frutas. Sin embargo, debido a la gran cantidad de usos que le ha dado Katakuri a la suya, le daría el punto a él, puesto que demostró usarla de distintas formas en su batalla contra Luffy, haciéndole un usuario mucho más versátil a mi parecer. Por otro lado, en temas de velocidad obviamente también gana el comandante Dulce, pero luego en potencial ofensivo Kid lo aplasta, ya que ninguno de los ataques del oriundo de Whole Cake podría rivalizar con el daño que realiza el Punk Cornadio de Kid, y ese ni siquiera es su ataque más poderoso, pero luego están sus respectivos despertares. Aquí debo darle el punto al Supernova, ya que de momento no me imagino cómo Katakuri se podría defender de este si por alguna razón Kid lograra aplicárselo. En cambio, si Kid cayera en la montaña de Mochi que genera Katakuri con su entorno, este sí que podría escapar expulsándose a sí mismo fuera de ella con su propio magnetismo, ya que recordemos que la fuerza electromagnética es una de las que más pueden llegar a escalar en el universo, y eso obviamente es superior a la densidad que pudiera tener el Mochi que le rodee. Pero bueno, por último, esto sí que es lo más importante, toca hablar de la progresión que ambos han tenido en la historia. De momento el comandante Dulce no ha demostrado haber aumentado su poder luego de que Luffy le derrotara, mientras que Kid, antes de que fuera derrotado por Shanks, ya había demostrado haber alcanzado no quizás un nivel emperador, porque nunca fue capaz de enfrentarse solo contra uno y aguantar, como sí lo hizo Luffy, pero sí que al haber salido con vida de la azotea luego de separar a Big Mom y a Kaido, y tras haberse papeado a la vieja junto a Law, el Colorado demostró estar por encima de un nivel comandante, más que nada porque si juntas a dos de estos, como no sé,
Mismamente el propio Katakuri y King no hay forma de que le ganen a un Yonkou, por lo que la propia historia nos indica que a día de hoy Eustace Captain Kidd está a un nivel superior al de Katakuri, y esto es clave para su victoria, porque la misma depende solamente de que pueda sobrepasar la defensa de Katakuri, la cual, repito, demostró no ser infalible. El Supernova le supera en aguante y en poder bruto, cosas en las que de hecho Katakuri flaquea, por lo que no hay forma de que el comandante Dulce le derrote, ya que para que eso ocurra se necesita o ponerle en jaque o sobrepasarlo abismalmente en poder, por lo que en un enfrentamiento directo Kid tiene las de ganar y por ende este es más poderoso que Katakuri. Pero bueno, eso es lo que opino yo. ¿Tú qué piensas al respecto? Déjamelo en la caja de comentarios. Por aquí te dejaré un par de versus que hice hace no mucho. ¿Quién es la mujer más fuerte de One Piece? ¿Boa Hancock o Yamato? Descúbrelo ya. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.